Buenos días, muchachos. Vamos a iniciar el curso del día de hoy, que es básicamente práctica. Y vamos a comenzar con el método racional deductivo que sirve para el relleno de datos. Y como les decía en la presentación teórica, preferible saltar esto porque, claro, tienes que hacer paso a paso lo que está en el cuaderno. Veamos entonces, ¿ya? Primero lo que voy a hacer es compartir para que ustedes puedan seguir las cosas, ¿ya? Muy bien. Enseguida, por favor, les voy a dar el material. Bien, señores, entonces pueden bajar eh, todo el material, inclusive está la presentación, para que podamos seguir el ejercicio del día de hoy. Vamos a ver entonces el método de racional deductivo, con los pasos que hay. Ya, y la planilla es esta. Esta es la planilla que ya está llena. Sin embargo, vamos a hacer para cualquier otra cosa. ¿Ya? Entonces, pasos 1 y 2, datos, se llenan con los datos completos. Paso 1 dice efectuar la suma de precipitaciones mensuales en todos los años completos y obtener precipitación mensual promedio. Eso vamos a hacer. Y calcular para todos los años completos, para todos los años completos, los porcentajes mensuales de precipitación, los que serán igual a la lluvia mensual, entre el promedio mensual calculado en el paso anterior, por 100. Al sumar estos porcentajes calculados y obtener su promedio, deberán obtenerse 1200 y 100 respectivamente. Veamos. Perdón. Este es. Entonces, en verde están todos los años completos, los que son años completos. Tengo desde el 67, varios años. Tengo hasta 1978, todos los años completos. En amarillo están los años que están incompletos. Entonces tengo 1, 2 años incompletos, 2 años incompletos tengo. ¿Ok? Entonces tengo 2 años incompletos y el resto tengo años completos. Muy bien, me dice primero hay que sumar. Entonces es esto la suma. Ahí está la suma. Si tú suma y sacar el promedio. Aquí está. Suma y saco el promedio. De los años completos.
siempre de los años completos. De los años que están en verdecito, a la izquierda está su suma, y, ¿no es cierto? Y cada uno de estos es el resultado de dividir esto entre el promedio. O sea, 49 entre 49 es 100%. 20 entre 49 es 48%. 42 entre 49 y así. ¿No es cierto? Eso es. Ahí tienen entonces, ¿no? Entonces, ya he sacado los promedios individuales respecto al promedio general. Y lo que hago es sumar. Y lo que me dice el paso 2 es que la suma de esto debe dar 1200 y 100% respectivamente. Entonces, fíjense, eso es el 100%, ¿no es cierto? En el promedio, obviamente, ¿no es cierto? Y la suma es 1200, ahí está. Sumatoria, 1200. El promedio, 100, ¿no es cierto? Ok. Hasta ahí, entonces, habríamos trabajado con todos los años completos. Fíjense que para el año incompleto no estoy poniendo nada, ¿no es cierto? No hay porcentajes individuales. Estos porcentajes individuales son especiales, ¿no es cierto? No tengo. Simplemente son las precipitaciones, ¿no es cierto? Son las precipitaciones. Si ustedes quieren, quizás esto lo podría colocar, si ustedes quieren y se están confundiendo, esto colóquenlo en verdecito, así, y esto colóquenlo en blanco, pues, porque estos son los datos trabajados, sin relleno, ahí está, ¿no es cierto? Entonces, los que ahora están en verde los vamos a poner, digamos, en datos trabajados, ahí están, estos son los datos trabajados. Entonces, yo estaría cambiando en mi planillita para no confundir. ¿Listo? Y en verdecito, en este mismo verde, ¿no es cierto? Voy a tener los datos completos. Estos entonces, estos son los datos completos. Los que están amarillos son los incompletos, los que van a estar en verde son los datos completos. Entonces, voy a ver, este es dato completo, este es dato completo, este también es dato completo. Y son las precipitaciones máximas anuales que se dan en los meses, en los diferentes meses. Entonces, ahora sí, verde está con verde y amarillo está con amarillo y en fin. Ya. Entonces, en verde están los datos completos. Son datos que tú los recoges del pluviómetro o del pluviómetro, lo que sea, ¿no es cierto? Para enero de 1967, la máxima lluvia era 49. Para, digamos, junio de 1969 es 40.5. Para, qué sé yo, para el mes de septiembre de 1971 es 20. Claro, se van a dar cuenta que no parece ser de nuestro hemisferio, ¿no? Porque nosotros enero, febrero, marzo, desde noviembre es el año lluvioso, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, debería tener datos. Aquí tengo 0, 0, 0. Entonces quiere decir que estoy trabajando en el otro continente. Al revés estoy trabajando, ¿no es cierto? Pero bueno, este simplemente es una cosa académica. Entonces, aquí ya los he trabajado, los datos, y cada vez me sale 1200 y 100. Ese es el paso 1, paso 2. Paso 3 está a un costado, muchacho. Ahí está. Vamos a ver qué dice paso 3. Paso 3. Todos los porcentajes mensuales correspondientes a cada uno de los 12 meses se suman. Y se divide tal suma entre el número de años completos. Es decir, se calcula el porcentaje promedio SJ con J variando de 1 a 12. 1 para enero y 12 para diciembre. Nos vamos a ir entonces a nuestro metodito acá. Aquí está. Suma de todos los años completos. Entonces, todo lo que está en verdecito me va a sacar, ¿no es cierto? De todos los resultados trabajados de los verdes, ¿no? Ahí está. Todo lo que estaba en verde. En realidad, cuando no tiene, simplemente blanco va a sacar, ¿no es cierto? No hay problema, no se hagan mucho lío ustedes.
Gracias. Entonces, ya vamos a trabajar con estos años completos. ¿Dónde está blanco? Va a dejar blanco nada más y hace la sumatoria. Esto va a ser toda la sumatoria. Entonces, esto es blanco. Ahí está. Todas las sumatorias son esas. ¿No es cierto? Y va a sacar el promedio de la suma de los años completos. Veamos la fórmula. Miren, rastrear precedentes. Entre 11 años completos. Si ustedes ven las columnas en verde, entonces voy a tener 11 columnas verdes. Eso quiere decir que tengo 11 años completos y estoy dividiendo esta suma de los años completos entre los 11 años para sacar el promedio. Ahí está. ¿No es cierto? Ahí está el promedio, saco todo. Y obviamente la suma me tiene que salir 1200. Si algo está mal, aquí no me va a salir 1200. Es más que seguro. ¿Ya? Muy bien, ese es el paso 3 entonces. Ahora sí, vamos a irnos al paso 4. ¿Qué dice el paso 4 en nuestra presentación? Paso 4. El método acepta la hipótesis que considera que los meses desconocidos tendrán un porcentaje igual al porcentaje promedio SJ, este porcentaje que ya lo hemos sacado. Y se designan las siguientes variables. Ahí están. ¿Ya? Entonces, esto es las variables de la precipitación del año que tú estás desconociendo, el año incompleto, es la suma de las precipitaciones 1200 menos el porcentaje que tú has sacado para ese mes. Entonces, veamos el año 4. Muy bien, el paso 4, perdón. Esto, entonces, tiene que ser el porcentaje del mes. Vamos a esconder un poquito esto para que se vea ya. Ahí está. Este es este porcentaje, 31. Vamos a quitar las fechas. Este otro debería ser el porcentaje siguiente, 24.3. Este debería ser el porcentaje siguiente, 38.8. Los demás los dejo en blanco porque tienen datos. Simplemente estoy sacando los porcentajes donde no existe dato. ¿Ya? Ok. Muy bien, entonces sigamos adelante. Hemos sacado esos porcentajes, vamos a quitar las flechas en este momento, ¿no es cierto? Quitamos las flechas, no hay problema. Y lo propio ha sucedido acá, donde no había porcentaje, hemos traído los porcentajes correspondientes a esos meses. Ese es el paso 4, simplemente ver los porcentajes y nada más. El paso 5, ahora sí, voy a rellenar mis datos. ¿Cómo voy a rellenar mis datos? Con esta formulita. Porcentaje del año que tú estás viendo es la suma 1200 menos los porcentajes. Eso es lo que ustedes están viendo acá. Porcentaje B37. Vamos a ver las formas. B37, que es B37, es esta, la suma. Esta parte es esa suma. Y esa es la suma para todos, es válida para todos. ¿No es cierto? Por eso está, es sumatoria de las precipitaciones. Entonces, esa es la sumatoria de las precipitaciones de los años incompletos. ¿Cierto? Y aquí, ¿qué multiplica a 1200 menos C37 menos esta SJ? La sumatoria de las SJ. 1200 menos la sumatoria. Y por el SJ respectivo, por C25. El SJ respectivo, ¿no es cierto? El C25, ustedes ya saben, está a un costado, ¿no es cierto? Aquí está. Este es el C25. Es el porcentaje del mes que le corresponde. Este es 1200, perdón, es lluvia sobre 1200 menos la sumatoria de porcentajes, todo multiplicado por el porcentaje, y así hemos logrado rellenar los datos. Lo propio acá, los datos también van a ser rellenados en esa instancia. ¿Alguna pregunta? Preguntas, muchachos.
Queda todo claro entonces. Espero. Ustedes nunca preguntan nada. Entonces, esos son los datos rellenados, ¿ya? Aquí nos voy a guardar esto. Ya está con los colores. Continuamos y sacamos. Curvas IDF. Aquí estamos. Cuando hay información pluviográfica a partir de las bandas, selecciona para cada año los valores extremos. Ya. Aquí tengo la estación Lincupata del Laboratorio de Hidráulica de Cochabamba, de nuestra universidad. Y tienes los anchos hidrológicos. Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anchos hidrológicos. Seguramente también han trabajado ustedes con estos anchos hidrológicos. Entonces, todo lo que está en blanco son datos correspondientes a estas duraciones. Entonces, la máquina, es decir, la estación está computarizada y entonces siempre te va a dar los datos a la duración que tú quieras. Y esto es lo que está sucediendo acá. A la duración que yo quiero, que estimo por conveniente, me va a dar los datos. Muy bien. Fíjense que 1440 entre 60, ¿cuánto es? Igual 1440 entre 60. Son 24 horas. O sea, todo esto corresponde a las 24 horas. Pero aquí hay uno, que es el día, también es 24 horas. Siempre hay diferencia, muchachos, entre lo que te da el pluviómetro y lo que te da el pluviógrafo. Hay una diferencia. Creo que es 1.2. Después en el otro método vamos a ver cómo es esa relación. Entonces, estos son los datos de la estación del laboratorio de hidráulica. El paso 2. Tomamos los valores y los dividimos entre su duración. Entonces, cada uno de estos valores, a ver, vamos a ver. Razonamos precedente, es esto en su duración que es 5 minutos. Este tendría que ser este valor entre su duración que es 60 minutos. Este dato entre su duración que es 720 minutos. Por lo tanto, tenemos la intensidad en milímetros por hora, intensidad de cada año en milímetros por hora, porque son, ¿no es cierto?, el tiempo de duración, ¿no es cierto? Muy bien. Ahí está, los hemos dividido, ¿no es cierto? En 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto no debe ser por hora, entonces. Estos son los minutos, ¿no es cierto? Deberíamos dividir entre 60 para que sea milímetros por hora. Aquí hay algo más. Así está en su libro, pero porque son minutos. Pero aquí, vamos a ver cómo está. En 60, y ya está por hora. Porque estamos dividiendo los minutos entre 60. Por lo tanto, está milímetros por hora, está correcto. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque estamos dividiendo aquí entre 60. Ya, entonces está correcto. Muy bien. Siguiente paso. Ajustar para cada duración los valores de intensidad, duración, frecuencia, con una función de probabilidad cualquiera. Hacer el ajuste y ya está. ¿No es cierto? Hacemos el ajuste y luego seleccionamos la distribución probabilística. Muy bien, vamos a ver eso. Aquí. ¿No es cierto? Bien. Primero, vamos a ordenar los valores de mayor en forma descendente, de menor a mayor. Todos dichos valores están ordenados aquí, de menor a mayor. Todos los valores. Esto entonces es fruto de ordenar nada más estas cosas.
Y luego vamos a aplicar las siguientes ecuaciones o definiciones. Por ejemplo, el promedio es la suma de todos los datos entre n. Este es el promedio. 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 Esta es la desviación estándar que corresponde a esto. El Excel ya tiene desviación estándar. ¿Ya? Entonces, la desviación estándar de todos los datos, fíjense. Esta es la desviación estándar de estos otros datos. Entonces, tengo las desviaciones estándar. ¿Cómo las saco? Lo saco con Excel nomás, tanto la media como la desviación estándar. Luego, tengo dos parámetros, alfa y beta, que me permiten entonces aplicar la función de densidad de máximas. Alfa corresponde a esta expresión y beta corresponde a esta expresión, y estos son los resultados de haber aplicado entonces alfa y beta en cada uno de las cosas. Veamos, quitamos flecha. Ahí está. Alfa está con la desviación estándar. 1.2826 entre la desviación estándar. Lo mismo acá. 1.2826 entre las desviaciones estándar. Beta, en cambio, beta. Vamos a ver beta, ¿qué es? Tiene que ver con la media y alfa. Aquí está. Beta es X, que es la media, menos 0.57772 entre el valor anteriormente encontrado, que es alfa. La intensidad, en este caso, va a responder a esta ecuación y depende del periodo de retorno, porque aquí yo voy a poner el periodo de retorno. Entonces, cualquiera de esos datos corresponde, tengo el valor de beta, tengo el valor de alfa, lo único que estamos escogiendo es cuánto va a valer el periodo de retorno acá, nada más. ¿Ya? Entonces, ahí está. Arrastramos precedentes, alfa, utilizo beta y utilizo esto nuevo que le estoy dando el periodo de retorno para finalmente encontrar esta curva de intensidad, duración, frecuencia. No sé qué será esto. No, esto borrenlo nomás, no pasa nada con esto. Listo. Es alguna pruebita, algo que he estado haciendo nada más. Listo. Entonces, ahí está la intensidad para una curva que en este caso, ¿de cuánto será? No sé. Esta es la curva de 20. ¿No es cierto? Ustedes van a trabajar para las lluvias con curvas de duración de 5 años de periodo de retorno. O sea, tendrían que graficar esta otra. 5. ¿Ya? Entonces, de esa manera se trabaja cuando tengo datos para poder hacer las curvas intensidad, duración, frecuencia. Esto es una planilla que ustedes saben ya, la han recogido y la han empleado en su curso de hidrología. Y luego está la desagregación de lluvia. Entonces, tengo solamente datos diarios, no tengo otra cosa que datos diarios. Para la lluvia máxima en varios años. El método de desagregación de lluvia está en este libro, Schultz Problems in Applied Hydrology. La probabilidad en base a Log-Pearson 3 y conversión de lluvia diaria en 24 horas es 1.13 por la precipitación. Es lo que les decía. Hay una diferencia entre la lluvia medida en un pluviómetro y la precipitación diaria. En este caso están aumentando 13%. Eso es lo que están aumentando 13%. Muy bien.
Muy bien, entonces, todas estas lluvias son las lluvias que tienes, la lluvia máxima. Del año de 1948, recoges toditos los datos y escoges cuál ha sido el máximo. Por eso se llama distribución de máximas. ¿No es cierto? Entonces, la lluvia máxima en 24 horas es esta lluvia multiplicada por 1.13. Esta es la lluvia máxima en 24 horas. Aquí simplemente es la selección nada más de las lluvias máximas, ¿no? Para ver cuánto era y demás cosas, y el año hidrológico. Esto es simplemente para tu informe nada más, ¿no es cierto? Y después sacas los siguientes, estas cosas, el logaritmo de la precipitación, y su promedio. Aquí está el promedio, ¿no es cierto? Este es ¿dónde está el promedio? Este es promedio. ¿Ya? Este es el promedio, ¿no es cierto? Por lo tanto, este, por ejemplo, vamos a hacer su precedente, es este entre su promedio. Aquí está. Contar, ¿no? F69 sobre contar cuántos datos tienes, es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, ahí tienes la lluvia log PI menos log de P. Una cosa es el promedio, otra cosa es el promedio de los logaritmos. Cuidado con eso. Esto al cuadrado y esto al cubo. Esto está aquí. ¿Ya? Entonces es al cuadrado y es esto al cubo. ¿Ya? Cuadrado y cubo. ¿Ya? Entonces van a tener cuidado con eso, por favor. Y luego viene este método que vamos a emplear aquí para de una vez matar dos pájaros de un tiro, es el método de Log-Pearson 3. El anterior era Gumbel, que también es una distribución de probabilidades máximas. Este también es de máximas, solamente que es con logaritmos. Entonces vas a tener el coeficiente de la kurtosis, ¿no es cierto? Que es G por log P. Y tenemos aquí G ya. Por aquí está G por log P. Vamos a ver dónde está. La kurtosis 2, ya, esto es así, perdón. Y aquí tienes para la probabilidad de ocurrencia de 2, 5, 10, no sé cuántos años, y la probabilidad es el inverso, ¿no? 2, 50, 100, probabilidad porcentual de ocurrencia. Ya, son estos datos que te van a dar entonces. Ya, estos datos son sacados de tabla porque es el coeficiente K del método intrínsecamente. Entonces, tú vienes a precipitación máxima, ¿no es cierto? Y vas a ver, entonces, ¿para qué datos vas a tener? El logaritmo del coeficiente de la kurtosis, en este caso es 0.4376. Eso tienes que colocar aquí, 0.4376. Estás entre 0.4 y 0.5 y entonces hay que interpolar esto. Esto es interpolación. Y ahí están los datos para la interpolación de todos los factores K correspondientes a esos años. Y luego vas a tener el tiempo de recurrencia que tú pones, para cuántos años. La probabilidad es el inverso. El inverso. La probabilidad de recurrencia. El factor de la curva, ¿no es cierto? De las tablas vas a sacar. Por ejemplo, coeficiente K-Pearson C24. Ya hemos visto esto. Estamos en la línea 24 para todos. Y C24 es para 5 años. 0.808 para 5 años, ¿no es cierto? Entonces, aquí vas a tener esas cosas, ¿no es cierto? Sacados de tablas vas a tener. Ya sacados de tablas. El factor de la curva KTR de las tablas. Y luego, esto es simplemente la multiplicación de este dato, que es S log P, que está acá. S log P. ¿Ya? ¿Qué es esto? Entonces, son factores que te da el método. Y log P, que es F75. Aquí estamos, log P.
F, este es log P. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos datos te dan automáticamente. Y la lluvia máxima, como no te olvides que estás trabajando con logaritmos, tienes que sacar el antilogaritmo. Para sacar el antilogaritmo de una cosa con logaritmos, tienes que elevar 10 a la potencia de este. ¿No es cierto? Y tienes el antilogaritmo. Y luego tienes los factores de dispersión, que en este caso están tomados los factores de dispersión de la ley Jones, sacados por el ilustre profesor Montenegro, Edgar Montenegro, del Laboratorio de Hidráulica, su profesor además. Entonces tiene estos coeficientes de dispersión. Y aquí tienes los coeficientes de dispersión, ¿no? 0,6, 0,61, 3 de 24, 4 de 24, aquí están, ¿no? 4 de 24, 6 de 24 horas, aquí 0,80, 12 de 24 horas, 0,85, aquí están. Entonces, estos son los factores de dispersión sacados de alguna estación que tiene todos los datos. Esos son, ¿no es cierto? Y luego sacas los resultados de lluvia. Estos son los resultados de lluvia, ¿no es cierto? Para el periodo de, qué sé yo, 611, para el periodo, este otro periodo, aquí está, para 3 horas, ¿no es cierto? Y este es, que es 6 horas. El método del Soil Conservation Service siempre consideran la lluvia 6 horas como la lluvia máxima. Por eso es que en este ejercicio especial también estamos tomando en cuenta las mismas 6 horas. ¿Ya? Van a tomar entonces en cuenta estas mismas 6 horas. Por eso está aquí en verde. ¿Ya? Para un tiempo de recurrencia de 100 años. Si tuviera el tiempo de recurrencia de 5 años que voy a utilizar en mis datos, ya no son estos. Entonces, esto tendría que ponerlo en blanco. Y voy a utilizar mi periodo de recurrencia de 5 años, que es este. Y este tendría que ponerlo en verde. Listo. Entonces, mi lluvia de diseño va a ser 35.77 para un periodo de retorno de 5 años. Pero esta es la lluvia de 4 horas. La lluvia de 6 horas es esta. En realidad, todo esto son tus datos. Y cuando tienes datos, estás en el anterior caso. ¿No es cierto? Cuando ya tienes los datos, estás en el anterior caso. Esto es nada más para desagregar la lluvia, para encontrar los datos a diferentes duraciones. Una vez que has desagregado la lluvia a diferentes duraciones, empleas el anterior método y se acabó. ¿Ya? Esto es entonces la práctica que está en sus claro, ¿ya? Es esta la parte de hidrología urbana que simplemente hemos hecho un repaso. No se olviden que ustedes, para estar en este curso, deberían haber vencido la materia de hidrología. Por lo tanto, yo presupongo que la materia de hidrología está vencida y solamente estoy tomando de esa materia de hidrología lo que interesa para para poder calcular entonces todo lo que venga en alcantarillado pluvial. A partir del día lunes, entonces, vamos a zambullirnos en lo que es diseño de alcantarillados pluviales. Entre tanto, muchas gracias y hasta el día lunes. Genero una consulta. Sí. ¿El parcial más o menos para cuándo sería? ¿Dentro de unas 2 semanas? ¿Una semana? Disculpe. Ya les he dicho, ¿cuándo es? Ya tenemos reserva. ¿Cuándo es, muchachos? El 7, ¿en qué? El 7. 7. Se ha cambiado, creo que es ahora el 7 práctico, ¿no? Sí, el práctico es el 7. 7 de mayo. Sí, Yeah. porque me han dado esa reserva, ¿ya? No es porque yo tenga, sí. El uso del aula magna es peleadísimo. Es en el aula de arriba, en el aula de capacidad para 200 alumnos, ahí vamos a estar el sábado 7. Ya, ¿Sí? Sí, listo, gracias. Okay. De todos modos, lo voy a publicar también en el Classroom, ¿ya? Muy bien, muchas gracias entonces. Hasta el día lunes. Hasta luego, Inge.
El lunes, Inge. Hasta luego, ingeniero.